Gracias, presidente. Señorías, señor ministro, la señora del presidente del Gobierno y su íntima colega, la ministra comunista de Comisiones Obreras de toda la vida, han apadrinado la nueva patronal de pymes para hacer competencia a las ya existentes que hasta ahora y que siguen defendiendo los intereses de pequeñas empresas y autónomos justo en el momento en que éstas protestan ante sus abusivas reformas. Pero mire, señor ministro, le voy a proponer una cosa. ¿Por qué no se encarga usted de apadrinar, como ministro de la Seguridad Social, a los millones de autónomos que se dejan la piel para generar riqueza y que este país prospere? ¿O es que detrás de la reforma de su gran despacho, que ha ascendido a 2 millones de euros, no hay un autónomo? Seguro que sí. Un despacho, otro despacho, para que pueda estar a sus anchas trabajando en sesudos informes sobre cómo estrujar más a los trabajadores por cuenta propia. Mire, ya sé que a usted no le da vergüenza, pero que tenga un despacho de ministro en su ministerio y que al mismo tiempo se quiera hacer otro para no estar cerca de Yolanda Díaz, pues a mí como española me causa cuando menos estupor. Y usted debería estar avergonzado con la que está cayendo en España y lo que están sufriendo los autónomos, pero consejos vendo que para mí no tengo. Señorías, el Gobierno se ha gastado una ingente cantidad de recursos en el Plan España 2050 sin que aún haya presentado un plan de hoy a 5 años. La actualización del programa de estabilidad no dice nada de lo que piensa hacer el Gobierno para reducir la deuda pública, una losa para la economía española, para las empresas, para los autónomos y para las familias. El Plan Nacional de Reformas es un control-C, control-V y no al revés, como dijeron la semana pasada, del Plan Nacional de Transformación. Siguen sin presentar un plan de consolidación a medio plazo realista que dé confianza a los españoles y a los inversores, pero presentan este plan para 2050 una mezcla entre novela de ciencia ficción y terror para decirnos que hay que introducir a inmigrantes en España para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en su capítulo 7º. Y también dicen que casi el 40% de los autónomos y el 36% de los empleadores tiene un nivel de estudios bajo. Miren, sea como fuere, yo creo que son los miembros del Gobierno los que parece que tienen el nivel bastante bajo, porque plantear reformas a 30 años vista con la que está cayendo, pues no de ser muy listo, la verdad. Al menos los autónomos, los que dicen ustedes que tienen un nivel bajo de estudios, demuestran más ganas por trabajar por España, generar riqueza y crear puestos de trabajo que el Gobierno. Y ellos tienen hoy una sola preocupación, la incertidumbre sobre si les dejarán seguir desarrollando su actividad, porque no saben si recibirán las prometidas ayudas y compensaciones a su sacrificio, porque no saben si se van a solucionar sus problemas de solvencia, ni siquiera si el Gobierno de la mentira les arruinará a base de impuestos y subida en las cotizaciones sociales. Como ve, son ustedes los que no dejan dormir a los autónomos y generan incertidumbre sobre su medio de vida. Por tanto, las tres incógnitas que necesitan despejar los trabajadores por cuenta propia urgentemente y para las que exigen respuestas sinceras y realistas, sin propagandas ni engaños, son: ¿cuándo van a llegar a percibir las ayudas aprobadas por los Reales Decretos 5 y 6/2021, de las que dejaron fuera a la mitad de los autónomos? Segundo, su indecente modelo de prórroga excluye al 90% de los beneficiarios actuales por haber agotado el periodo contributivo. ¿Pero por qué lo han agotado? ¿Por decisión propia o porque ustedes les han prohibido trabajar, señor ministro? Ningún trabajador en ERTE se va a quedar sin cobrar el desempleo por haber agotado el periodo contributivo, pero a los autónomos sí se lo va a hacer. Todo vale. Obligaciones sin derechos. Así no, señor ministro. Quedan 5 días. Estamos en tiempo de descuento. Y tercero y fundamental, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, una propuesta unilateral que el Gobierno ha hecho pública sin haber alcanzado un acuerdo con las principales asociaciones de autónomos. Y usted, mientras, dice que lo hace por su bien. La semana pasada mintió aquí en sede parlamentaria cuando afirmó que las pensiones de los autónomos son un 70% más bajas que las del resto de los trabajadores. Y espero que se retracte porque, según la información de su propio ministerio, las pensiones de los autónomos son un 40% más bajas que la pensión media de los trabajadores por cuenta ajena y un 33% menor que la pensión media del sistema. También mintió cuando afirmó que antes de la pandemia había 3 millones de autónomos y hoy hay 50.000 más. Según los datos que publica su ministerio, el pasado abril habría registrados en el régimen especial de trabajadores autónomos 3.292.931 afiliados medios, lo que supone 23.843 más que en diciembre de 2019, considerando esto como fecha anterior a la pandemia. Estos nuevos autónomos que va a liquidar en su mayoría y de un plumazo la señora ministra comunista este jueves cuando convalide el Real Decreto sobre riders.
El motivo que ustedes utilizan como excusa para asfixiar más a los autónomos es la recomendación cuarta del Pacto de Toledo, que han retorcido y tergiversado a su medida, para asestar un golpe más a los autónomos. ¿Y todo para qué? Para obtener una mayor recaudación, mientras el bienestar de los trabajadores o el futuro de sus pensiones queda ignorada. Esta recomendación del Pacto de Toledo dice que de manera gradual, acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo de autónomos, pues se podrían promover medidas para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales. Y ustedes han propuesto un régimen confiscatorio que condena a hambre y miseria cotizaciones que suponen el 36% de los ingresos a quienes facturen 3.000 euros al año y un 29,90 a los que facturen 49.000. Si sumamos esas cotizaciones a los impuestos, al IRPF, supondrían, en este caso, un pago total al Estado del 55% de sus ingresos. ¿Esto es lo que ustedes entienden por justicia fiscal? Y tercera mentira, que el 90% de los autónomos cotizan por la base mínima. Según los datos de su ministerio, a 31 de marzo de 2021, es falso, porque del total el 64% cotiza por la base mínima y el 36% por una base superior a la mínima. Y de estos, 358.095 cotizan por base superior a 1.500 euros al mes. Pero es que es curioso que precisamente la Seguridad Social hoy, paradójicamente, impide que los autónomos mayores de 48 años puedan cotizar por sus ingresos reales. Se les prohíbe aumentar su cotización, aunque tengan grandes rendimientos, simplemente porque años atrás cotizaron poco. Mire, después de negar 3 veces la realidad, como le acabo de decir, como San Pedro negó a Jesús, ¿quién le va a creer a usted cuando asegure que ha diseñado la reforma para salvar a los autónomos? Pues nadie, señor ministro, ni en su casa se lo creen. Su reputación y credibilidad han quedado en entredicho. Ha pasado de la econometría y los modelos predictivos a la planificación de la mentira. El sistema de cotización por ingresos reales, tal y como está planteado en estos momentos, es inconsistente e incoherente y no atiende a la casuística real de la actividad del autónomo. En primer lugar, dejaría fuera a la mitad de los autónomos, por lo que ya no es una reforma integral. Error número 1. Provocará un incremento de la cuota a otros 700.000 que en estos momentos se encuentran al límite ante la incertidumbre del contexto económico en el que nos movemos. Su planteamiento, por tanto, solo podría aplicar esta reforma al 46% de los autónomos que hay en España, sobre los que la agencia tributaria conoce los rendimientos netos. Al resto, ¿sobre qué base se aplicaría su cuota? Por ejemplo, los autónomos que trabajan para un familiar, los colaboradores que no declaran los ingresos o los que están en módulos, los societarios, también los que trabajan en pluriactividad y cotizan en ambos regímenes, o los emprendedores que acaban de comenzar su actividad y de los que Hacienda aún no conoce sus ingresos ni sus rendimientos. En segundo lugar, el sistema de cotización por ingresos reales, señor ministro, parte de un error conceptual. De los ingresos que factura un autónomo hay que descontar los gastos de la actividad. Por tanto, el concepto adecuado para establecer cotizaciones proporcionales sería el rendimiento neto de la actividad en lugar de los ingresos. Por ejemplo, los 2.000 euros declarados como rendimiento mensual de un autónomo no se pueden comparar con los 2.000 euros de la nómina de un asalariado, ya que los trabajadores por cuenta propia deben destinar buena parte de ese rendimiento a satisfacer gastos de la actividad que en muchos casos no son fiscalmente deducibles. Además, sufren la morosidad de sus clientes, que en muchos casos son las propias administraciones. El sistema idóneo para ofrecer la opción al autónomo y que pueda mejorar su cotización y ampliar sus prestaciones debe ser aquel que ofrezca libertad individual para elegir la cuota a pagar. El sistema planteado generaría una asfixia para miles de trabajadores por cuenta propia, llegando a ser injusto. Va a penalizar a los autónomos en estimación directa que declaran sus ingresos y favorecerá el resto de sistemas de tributación, lo que puede provocar que haya huida de autónomos de este régimen de tributación hacia otros, como el impuesto de sociedades, los módulos o simplemente hacia la economía sumergida. Es indecente mentir a los autónomos y decirles que esta reforma va a mejorar sus prestaciones, cuando es falso, ya que, aunque mejorase las de algunos, empeoraría las de otros. El Gobierno, con esta penúltima imposición, busca simple y llanamente una mayor recaudación de hoy para salvar los errores cometidos desde el inicio de la legislatura. Mire, desde las principales asociaciones a las que desoye el Gobierno le han insistido que no es el momento de su asfixiante reforma, porque los autónomos, diana de su plan recaudatorio, no tienen capacidad y están suficientemente arruinados para cotizar más en plena recesión. Además, lo que usted vende como justo, y que le repito, es que solo atañe al 46% del total. Genera desigualdades e incluso injusticias entre los propios autónomos. Su planteamiento adolece de fallos y debilidades, porque no tiene en consideración elementos cruciales para que su diseño atienda a la realidad. Por ejemplo, dificultades técnicas que puedan tener las administraciones públicas para determinar la base de cotización en tiempo real.
ya que solo, como le he dicho, cabría la consideración de rendimientos netos, es decir, ingresos reales menos gastos asociados a la actividad. Por otro lado, muchos autónomos no tienen rendimientos, como es el caso de los familiares colaboradores, o presentan pérdidas, lo que supondría que una cuota cero para el autónomo tampoco se aplica a todos los autónomos, como le he dicho, a lo sumo 1 millón de ellos, quedando fuera de este sistema más de 2 millones. Y, por último, de aplicarse el sistema por tramos, podría producirse el efecto frontera y provocar una caída de los rendimientos netos totales del global que no solo afectaría a la seguridad social, sino también a la hacienda pública, además de la salida del sistema de muchos autónomos hacia la economía sumergida al no poder hacer frente al pago de las cuotas, lo cual produciría menor recaudación para el Estado en tiempos de recesión económica. Además de otras razones que ahora no me da tiempo a describir, su pretendida reforma nace tocada y hundida y nace condenada al fracaso. No sería una reforma para los autónomos, sino contra los autónomos. Provocaría un efecto pernicioso sobre el PIB, induciendo al crecimiento de la economía sumergida por una subida de cotizaciones inasumible para la gran mayoría y, por consiguiente, una menor recaudación para las administraciones públicas. Esta disminución de ingresos en el régimen especial de trabajadores autónomos supondría una merma en la capacidad protectora de los autónomos que hoy la necesitan y produciría efectos negativos a largo plazo sobre las carreras de cotización y, por ende, sobre sus pensiones. Estamos en un momento de incertidumbre, zozobra y agotamiento para los autónomos. Por tanto, la subida de cotizaciones en el actual contexto económico y empresarial no es aceptable. Exigir más a quienes más han sacrificado es inmoral. Gracias, presidente. Mire, en primer lugar, señor ministro, yo no confundo cotizaciones con impuestos porque soy autónoma desde el año 1993 y asesora fiscal. Perfectamente sé de lo que estoy hablando, así que de lecciones ninguna. La deuda pública, ¿sabe cómo se reduce? Eliminando el gasto público innecesario, superfluo, político, asesores, chiringuitos. Y Alemania ha sido el país que mejores y más ayudas ha dado a los autónomos, hasta el 75% de la facturación de 2019. Y ahora le voy a decir que usted, igual que el resto de sus cómplices de la bancada azul, que pretenden arruinar España, y es así, y enfrentar a los españoles, en vez de dar respuestas a lo que le estoy preguntando, se dedica a criticar a Vox y nuestro programa económico. Pero mire, a pesar de su insistente oposición a la oposición para justificar su negligencia y dividir, desgraciadamente, a día de hoy todavía no gobernamos. Pero cuando lo hagamos, no se preocupe, porque usted tendrá la oportunidad de criticarnos, hacer oposición, formular sus quejas, sus sugerencias a nuestro programa. Y le aseguro que si hoy se estuviese aplicando nuestro programa, a España le iría bastante mejor que con las recetas de su gobierno sectario. Pero, por otra parte, me parece fantástico que ustedes hablen de nuestro programa, porque denota, evidentemente, que se lo han leído y que les suscita, cuando menos, curiosidad. Pero ustedes lo retuercen, quizás porque nosotros decimos lo que a ustedes les gustaría decir y no se atreven. En cualquier caso, es un paso el gran interés que tienen por nuestra formación y nuestras políticas económicas. Y aunque lo nieguen, es porque tienen la certeza de las grandes aportaciones que vamos a realizar a España. Sin embargo, es a día de hoy las políticas que se aplican, las suyas y las de sus socios comunistas y separatistas, desafortunadamente para los españoles. Y estas son las que son susceptibles de crítica y de reprobación, no las nuestras. Pero bueno, le reitero la invitación a que cuando gobernemos pregunte mucho, proponga desde la libertad, que estaremos encantados de responder sus preguntas sin rodeos ni mentiras, porque en Vox somos muy claros. Mire, señor ministro, su Gobierno y los que apoyan sus políticas consienten que España vaya al precipicio. Y no me hable de lenguajes bélicos ni dramáticos, porque es que es un drama lo que se está viviendo en España. Usted no ha visto las colas del hambre. No, claro, vive en su ministerio, pues allí no se ven. El objetivo que marcan sus propios socios separatistas
Y ustedes justifican el aumento de las cotizaciones a los autónomos y dice que es para mejorar los servicios sociales y las prestaciones en el futuro. Pero es que la única verdad en lo que dice es que los autónomos van a pagar más. Esa es la única. Serán el cajero automático del Gobierno para pagar su fiesta. Y esto yo no me lo estoy inventando. Lo han dicho todas las asociaciones de autónomos, ¿no? Vea usted las entrevistas, vea usted las publicaciones, esa tabla, ¿qué pasa? ¿Que se la han inventado? Yo creo que no. El que está mintiendo es usted. Ustedes buscan saquear con cualquier justificación y ahora les toca a los autónomos. Hace unos meses les tocó a las empresas financieras, a las tecnológicas y próximamente no habrá familia, autónomo o empresa que no vea mermada su capacidad adquisitiva ante el ansia recaudatoria de este Gobierno. ¿Qué gestión han hecho ustedes del dinero público desde que están sentados en esos asientos azules? Más allá de utilizar los mecanismos que quieren derogar. Le recuerdo, señor ministro, su Gobierno quiere derogar la reforma laboral. ¿Qué opina usted de esto? El problema de su proyecto, ¿sabe cuál es? Que no tienen proyecto. Venden humo, fechas míticas, 2030, 2050, propaganda y titulares mientras España se desangra. Le doy un consejo, aparque de momento la reforma abusiva que pretende y la deja luego para 2050, donde todos ustedes sueñan que serán verdes, ecológicos, transversales, resilientes, colectivos y sostenibles. Eso sí, sin perder la perspectiva de género. Pero la realidad es que la mitad de los autónomos están con serias dificultades para salvar su actividad. 300.000 prevén cerrar este año. Estiman en más de 70.000 millones sus pérdidas. 1 millón de autónomos aseguran que han tenido pérdidas superiores a 30.000 euros. 1 de cada 3 cree que su negocio no se recuperará hasta 2023. El 41% haber tenido un ERTE de toda parte de su plantilla. El 39% de los autónomos, el 39%, con trabajadores no tiene liquidez para afrontar un despido. El 20,7% de los autónomos tienen trabajadores que tendrán que disminuir en 2021. Y ustedes no solo les ayudan, sino que les quieren rematar con la subida obligatoria a las cotizaciones. Basta ya de cinismo, señor ministro.